Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de charlas Desmontando Mitos. Nos encontramos junto a Diego Aguirre, mi nombre es Jesús María Ventroni, del Instituto José Manuel Estrada de Rosario. Estamos en la Parroquia Espíritu Santo de Rosario. En esta nueva oportunidad, donde abordaremos la cuestión de la desintegración cultural de Occidente a raíz de la mal llamada Reforma Protestante iniciada con Martín Lutero. Bueno, como para dar inicio a este encuentro, vamos a hacer una oración, vamos a invocar a nuestra Madre del Cielo, a la Virgen del Rosario, ella que es patrona de nuestra diócesis y también es vencedora, victoriosa sobre todas las herejías. Justamente hoy que estaremos tratando la cuestión de la herejía como un mal que desintegró la cultura occidental. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como decía, estamos junto a Diego Aguirre, amigo e integrante del Instituto José Manuel Estrada, y en esta oportunidad queremos abordar uno de los tantos mitos que se vienen cocinando, y es sobre la mal llamada Reforma Protestante. En el transcurso de la charla, de esta conversación, iremos aclarando por qué hacemos esta aclaración inicial. Cuando se da la rebelión, mejor dicho, tenemos que plantear una cuestión teológica de trasfondo ante la reforma, ante la rebelión del protestantismo. Y para entenderlo en todo su sentido, en toda su amplitud, este hecho, este acontecimiento histórico, cultural y eclesial, tenemos que referirnos a lo que es la teología de la historia, o sea, considerar los hechos, los acontecimientos históricos a la luz de la revelación. Y en ese gran contexto espiritual, metafísico y trascendental, tenemos que ver de que antes del inicio del tiempo hubo una primera rebeldía, con la creación de los ángeles, que fueron creados buenos. Hubo uno que arrastró detrás de sí, rebelándose contra Dios, a una gran multitud de ángeles, conocido como Lucifer, como Satanás. Él fue el primero que dio ese gran grito: non serve, no lo serviré. Y ese grito de rebeldía angelical, que fue reprimido rápidamente por el arcángel San Miguel, que es patrono de la Iglesia y también custodio nuestro, ese primer grito, se ha escuchado luego a lo largo de la historia. Puntualmente al tema que nosotros abordamos, la revolución protestante debe ser entendida justamente como eso, como una continuidad de esa sublevación del hombre contra Dios. Planteemos ahora otra cuestión ya histórica. La época en que se da inicio, en que Lutero inicia su mal llamada reforma, es durante la Edad Media. Si nosotros vamos a los manuales de historia, muchísimos van a mencionar que la Edad Media fue una época
época de atraso, de oscurantismo, digamos como de soterramiento de la cultura. Y nada más falso que eso. No es por una cuestión meramente apologética o defensiva, sino que históricamente los registros, los hechos muestran eso. Fue la Iglesia quien ha cobijado los registros culturales, históricos, arquitectónicos, etc. Y dentro del orden social que había impregnado el cristianismo en Europa, conocido como Occidente, ese orden social, ese orden económico, el orden político, estaba subordinado al orden divino. Entonces, es preciso entender de entrada este hecho histórico. La Edad Media, como cristianización de la sociedad y de la cultura, en ella regía un orden que iba desde lo espiritual, desde lo divino, hasta lo económico, pasando por lo político, por el orden también de la educación. Entonces, dentro de ese orden, la protesta de Martín Lutero viene a implantar una ruptura dentro de esa cosmovisión. Y esta ruptura, en el ámbito religioso, va a partir del desconocimiento de la autoridad, luego va a llevar esa misma rebeldía a todo tipo de autoridad. Entonces, planteando esta primera cuestión, hay una rebeldía celestial, o más bien dicho, angelical, que es la del demonio. El resto de las rebeldías, de sublevaciones, van a responder históricamente y espiritualmente a esa primera sublevación. La de Martín Lutero va a ser una continuidad histórica, y a raíz de esa sublevación, de esa rebeldía, lo que se nos ha mal enseñado en los manuales de historia como la reforma protestante, no es más que una continuidad de la rebeldía. ¿Y por qué decimos que no es una reforma? En el sentido propio, reformar algo, reformar una institución, reformar los hábitos, reformar una vivienda, es devolverle la forma original, purificar, realzar, vivificar. Y nada de eso ocurrió con la protesta de Lutero, dicho por él mismo, por sus seguidores. Tras 50, 60 años, después de ese primer levantamiento, de esa primera protesta, Europa, que era una unidad político-religiosa, quedó fragmentada, y con ello puso en peligro la unidad continental de Europa ante la amenaza de los musulmanes. Entonces, planteado este primer punto, tenemos un problema, así como se plantea los problemas de salud, las cuestiones de salud, de una doble índole. Por un lado, la desintegración espiritual, cultural, del orden social, político, económico. Por otro lado, la infestación dentro de la Iglesia. Entonces, en el orden civil en el orden político, esto tuvo y sigue teniendo sus consecuencias. En el orden eclesial, hacia dentro de las puertas de la Iglesia, también se ha producido una especie de infestación, una protestantización de la Iglesia. Acá nuestro compañero Diego, ahora él va a desarrollar un poco más la segunda parte, lo que es la protestantización dentro de la Iglesia, y yo después me referiré a algunas cuestiones más pertinentes a lo que es del orden cultural, filosófico, pero no solamente con la intención de hacer un diagnóstico. Cualquiera de nosotros, cuando va al médico por una dolencia que le aqueja,
primero quiere saber qué le está pasando, qué le sucede. Pero no nos quedamos conformes con eso, porque el médico nos diagnostique bien, sino que también queremos recuperar la salud. Entonces queremos que el médico nos brinde una terapia, un tratamiento que nos devuelva la salud, que nos devuelva el sano orden corporal o espiritual. Entonces, hacia el final de la charla, de la exposición, también iremos brindando algunas herramientas que están orientadas justamente a esto, a recuperar la salud tanto en el orden intraeclesial como en el orden civil y político de la patria, por este mal que nos viene aquejando ya hace más de 5 siglos y que pareciera que algunos lo han olvidado, pero el mal original que ha causado el protestantismo, y algunos, aún dentro de la Iglesia, tristemente hay que decirlo, lo han celebrado como un acontecimiento laudable. Entonces, bueno, le damos la palabra al libro para que inicie con su sección. Gracias, Jesús. Bueno, primero agradecerle esta posibilidad a Padre Guillermo y encomendar también a la Virgen toda esta exposición, que de mi parte por ahí no tengo títulos académicos, pero voy a tratar de iluminar de una manera un poco más, a lo mejor coloquial, el tema de estamos encuadrados en el tema de la leyenda negra. Existe, como ya lo han dicho en otras exposiciones, una leyenda negra y una leyenda rosa. ¿Qué hay detrás de todo esto? Por ejemplo, leyenda rosa podríamos llamar a este tema que estamos viendo como reforma, como recién explicaba Jesús, en vez de revolución o deformación de una realidad. Entonces, cambiándole el tono a la palabra, vamos, ¿eso qué importancia tiene? La importancia es que las palabras modifican un poco las ideas, y las ideas después modificarán lo que son los actos. Por ejemplo, el tema del aborto, que es un crimen, un asesinato de una persona inocente en el vientre de la madre, a interrupción voluntaria del embarazo, que no tiene nada de interrupción, muy poco de voluntaria, y de esa manera van manejando en la cabeza, pintando de rosa algunas cosas y pintando de negro otras que no son negras. Por ejemplo, lo que comentaba recién de la Edad Media. Bien, siguiendo la línea esto de las leyendas, la mitología esta que tratan de imponernos a través de la historia, del discurso de los medios de comunicación, podemos presentar que la leyenda negra que más nos ocupó en estos tiempos en las exposiciones, que es sobre la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica y la Hispanidad, fue muy fogoneada, fue el motor más importante que tuvo justamente el protestantismo. Para ubicarnos un poco, tema de fechas precisas y eso no me piden a mí mucho, pero bueno, estamos en torno al 1500. Se venía de una época de la peste negra. ¿Qué tiene que ver esto con Lutero, que fue unos años antes de que él naciera? Esto influyó un montón. Por ahí no se entiende desde nuestro tiempo, porque ha pasado algo parecido hace poco y se ha interpretado y se ha actuado justamente de otra manera. Ante las epidemias, los frailes, los sacerdotes, los religiosos salían a atender enfermos, por más que fueran contagiosos o corrieran riesgo de muerte. Eso era
lo normal hasta hace unos años para la Iglesia Católica. Yo he conocido, estamos hablando de 10 años atrás, 15 años atrás, hermanas de Madre Teresa que atienden a personas que están con enfermedad de SIDA, cuando en ese momento el SIDA era una cosa que daba terror, no se sabía si era contagioso, de qué manera, si qué riesgo se corre, y sin embargo estaban dispuestos a atenderlos. Eso, que era lo normal para nosotros, cuando sucedió esto de la última pandemia que sufrimos, que estuvimos encerrados, justamente por este cambio de conceptos, cambios de ideas, cambios de mirada, muchas iglesias estuvieron cerradas, muchos enfermos no recibieron los últimos sacramentos, por ejemplo. Entonces tiene implicancias de cómo vemos la cosa y si conocemos la historia de nuestros países. Tiene consecuencias en el hoy. Bien. Parte de la leyenda rosa de Lutero es que él se conmovió viendo las injusticias que había en la Iglesia Católica y daba las tesis en una puerta de una parroquia y ahí empieza todo. Bueno, de eso no hay ningún registro ni ninguna prueba que haya sucedido tal cual así. Sí hay, les recomiendo este libro del padre Ravazzi, Javier Olivero Ravazzi, hay otro Ravazzi, muy fundamentado, estudió las fuentes auténticas de Lutero, fue a los escritos de él. Bueno, y entre medio de eso podemos encontrar, por ejemplo, que eso que se dice de la corrupción que había en Roma, y la inmoralidad, y qué sé yo, vemos en sus escritos, por ejemplo, yo no impugné las inmoralidades y los abusos, sino la sustancia y la doctrina del papado. O sea, la doctrina de la Iglesia Católica es lo que él ataca, no la injusticia. Cuando hayamos aniquilado la misa, habremos aniquilado el papado en su totalidad. La tenía bastante clara. Esto no es un invento, fue a las fuentes, estudió alemán, es un autor muy confiable. Entonces, ante eso vemos que la injusticia, si una de las motivaciones de estos encuentros no es que yo dé una exposición y Jesús y todos aprendamos de eso, sino que sea algo que nos incentive a seguir investigando. Si les explicó esto, búsquenlo, pídanlo. Nosotros conseguimos el trazador del libro, hacemos la propaganda. No son libros que se consiguen fácilmente justamente por esta marea de cosas de autoayuda, que tenemos, que nos anestesian la cabeza, pero lo que realmente nos identifica o nos sirve muchas veces no se consigue. Así que bueno, la idea es que se enganchen y quieran investigar más sobre los temas que vamos a tratar. Vamos a hacer un pantallazo un poco muy por arriba. Son temas que, como decía recién Jesús, implican la filosofía, implican la teología, la historia, la política, implica un montón de cosas. No es un caso aislado, no es un tipo que se puso loco y puso un cartelito en la puerta. Decíamos de la peste negra. La peste negra, al producir tantas muertes, no solo de los que estaban infectados y tirados en las calles, sino de los mismos frailes y sacerdotes que lo atendían, hizo que hubiera una demanda del sacerdote. Al poco tiempo no había suficientes sacerdotes para atender a las comunidades. Eso generó de que la carrera, que habitualmente son 8 años para el sacerdocio,
En el caso, por ejemplo, de Lutero, llegó 3 años solamente. Eso implica que no tenía una preparación suficiente. Otra leyenda rosa sobre Lutero es que él iba por un bosque y se vino una tormenta y un rayo le cayó cerca, entonces hizo una promesa, creo que a Santa Ana, y que si se salvaba de esas tormentas iba a ser sacerdote. Eso es falso, también están los escritos de él. Él en la universidad que iba se produce un duelo entre él y un compañero, y él termina matando al compañero, y por las leyes de la época, si él estaba en un convento, se libraba de la cárcel. Entonces, ese fue lo que lo motivó a él a entrar a hacerse sacerdote. Para esa parte esquivando la cárcel. Así que eso sería otra leyenda rosa que es muy común escucharla, pero que la realidad es muy distinta si vamos a las fuentes. Bien, sufría mucho de escrúpulos, veía pecado en todos lados, no soportaba celebrar la misa. Entonces todo eso fue generando esta actitud de rebeldía también, y lo que a él le molesta, como decíamos recién, es la doctrina. Y ahí podremos, a cada paso vamos a encontrar una cosa. La doctrina, vos sos doctrinario, o la doctrina suena como algo estricto, y la doctrina es la enseñanza que recibimos de nuestros padres, la doctrina, la enseñanza que recibimos en la escuela. En este caso, la iglesia, de madre y maestra, también nos adoctrina, pero se usa despectivamente muchas veces. Bien, tenemos este tema de Lutero. A la par de esta situación de Lutero, y viniendo de la peste negra, por el otro lado, del lado de Asia, teníamos el ataque de los turcos otomanos. No eran los inmigrantes de hoy que están invadiendo Europa pacíficamente, entre comillas, sino que la violencia era terrorífica. Realmente generaban terror, degollaban vivo a las personas, y podemos entrar en otro tipo de leyenda negra. Más que leyenda negra, y es una herramienta muy usada hoy, muy corriente, es el silenciamiento. Entonces pasa algo grave que no conviene y lo callamos, lo tapamos y ponemos otra pavada que la ponemos en doble plano en el medio. En el siglo XX y en lo que va del XXI, la cantidad de mártires que tiene la Iglesia Católica es terrible, supera a Roma, supera todo, supera toda la historia que tenemos de martirio. Eso no lo vemos en ningún lado tampoco, es otra leyenda que se escapa. Bueno, este imperio musulmán que nos estaba invadiendo Europa no quería solamente las tierras, sino que quería eliminar el nombre de Cristo de la tierra. Quería eliminar el cristianismo, y como pasó en Tierra Santa, no dejan piedra sobre piedra. Y ahí entró con otra leyenda negra que sería la cruzada, pero no vamos a hablar ahora de eso. Entonces, la Iglesia ve esa doble amenaza, la de Lutero y la del Imperio Otomano, y no le dio demasiada importancia al principio a lo de Lutero. Fue un grave error, no se actuó a tiempo, y cuando se quiso actuar ya las cosas, el incendio ya se había producido. Habría que decir, Diego, habría que decir también, para tomar real dimensión de lo que fue en sus inicios el luteranismo, luego el calvinismo, el anglicanismo, y todas las derivaciones de esta rebeldía. Habría que decirle que el luteranismo no se entiende completamente, no se termina de comprender sin tener en cuenta la psicología, los rasgos psicológicos de Lutero. Como bien dijo Diego,
Era un hombre atormentado que no podía terminar, no soportaba celebrar la misa, y dicho por él mismo, testimoniado por quienes lo oyeron, a quienes él escribió, su principal punto de ataque no son la relajación moral o ciertas costumbres relajadas que se iban difundiendo, sino más bien la autoridad del papado y la Eucaristía. Como dijo Diego recién, tenía muy claro cuál era la fuente de la autoridad. Lo tenía muy claro. Entonces, digamos que el luteranismo y luego toda la corriente reformadora parte de la psicología de un hombre trastornado, un hombre atormentado. Decía Chesterton: supongo que tardará siglos en desenmascararse la confusión y la estupidez, y comenzó cuando los reformadores separaron irracionalmente la Biblia de la Iglesia. Lo importante señalar esta cita, porque Chesterton empieza siendo anglicano, pero muere siendo católico, y con una lucidez tremenda, con un sentido común profundo, muy arraigado en la realidad, advierte de que la acción reformadora, entre comillas, de Lutero es separar las Sagradas Escrituras de aquel ámbito natural que es la Iglesia, en donde había sido cobijada, había sido cuidada, custodiada para su transmisión. Entonces, entendiendo esta separación de lo que nunca debió ser separado, o mejor dicho, considerando esta separación de lo que nunca debió ser separado, vamos a entender también por qué hay tanta proliferación de sectas, de denominaciones, llamado buenamente, denominaciones cristianas, que tienen infinidad de interpretaciones de la Sagrada Escritura según el pastor o el iluminado de turno que aparezca. Siguiendo con un poco lo que nos comentaba Diego sobre la recomendación del libro del padre Javier Olivera Rabasi, podemos recomendar también otra bibliografía muy aconsejable. Se llama Lutero y la desintegración de nuestra cultura, de un periodista argentino, Guillermo Gallardo. Fue reeditado en el 2016, en 1981 fue reeditado. Y Guillermo Gallardo, siguiendo un poco al padre Julio Mendiel, nos dice que se parte de la consideración de la naturaleza misma del hombre como animal racional elevado al plano sobrenatural por la gracia, y de la sociedad misma en la cual a cada plano y facultad del hombre corresponde un estamento específico de actividades. En este sentido de que la desintegración de Occidente a raíz del luteranismo, del protestantismo, es un poco la desintegración de lo que la desimpregnación del sentido cristiano de la sociedad. Y haciendo un ejercicio, nosotros miramos un poco a nuestro alrededor y vemos, podemos dar testimonio, ver cómo se está desintegrando en el orden moral, en el orden económico, en el orden familiar, en la educación, en la política, en la salud. Y si nosotros carecemos de esta consideración metafísica de la realidad social, jamás vamos a acertar cuál es la causa común, cuál es el meollo de la cuestión por el cual todo se está desintegrando. Pero si nosotros retomamos esa visión primero sobrenatural, todo depende de Dios, todo será restaurado en Cristo, y también la visión metafísica, ir a las cosas mismas,
Entonces ahí sí vamos a empezar a comprender de que esta desintegración es por la carencia del sentido cristiano que en su momento la Iglesia impregnó en toda la sociedad, en todo el orden social. Ahora bien, para ir considerando un poco lo que fue los puntos o aquellas cuestiones en donde la Iglesia fue siendo infectada del protestantismo. Acá Diego gentilmente trajo un ejemplar del Catecismo de la Iglesia y ahora lo va a mostrar. Nosotros sabemos que el Catecismo, en esta última edición, tiene 4 partes: la fe que profesamos, la fe que celebramos, la liturgia, primero el credo, la liturgia, la moral cristiana, la fe que llevamos a las obras, y también la fe hecha oración, la oración cristiana. Entonces, de esa manera, la Iglesia, como madre y maestra, cubre todos los ámbitos que impregna la fe: la doctrina, la celebración, la liturgia, la moral, cómo debemos vivir para vivir cristianamente según el Espíritu de Cristo, y también la oración, cómo debemos rezar, cuál es la oración cristiana. Entonces, si queremos hacer un testeo más o menos rápido, pero no por eso menos profundo, de dónde o cómo se va protestantizando la Iglesia en sus prácticas, vayamos a chequear qué nos enseña la Iglesia con la tradición bimilenaria, con la sana doctrina, qué nos enseña sobre lo que debemos creer. Protegemos las catequesis, protegemos los libros que son vendidos como libros católicos, protegemos las homilías, protegemos, digamos, todo eso con la parte que nos enseña qué debemos creer. ¿Cómo debemos vivir cristianamente? Animados por el Espíritu Santo. No olvidemos esto, que es muy fundamental, es muy importante. La vida del cristiano es vida según el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo pareciera que está, al menos en su nombre, está monopolizado por amplios sectores que se autodenominan inspirados. Ahora bien, permitámonos el beneficio de la duda. ¿Qué tan inspirados por el Espíritu Santo son? Bueno, chequeemos la forma de vida. Chequeemos si la forma de vida que proponen, que llevan, se corresponde con lo que nos enseña el Catecismo, con lo que el Espíritu Santo inspiró a la Iglesia, esposa de Cristo, para educarnos moralmente. La oración, ¿cómo es nuestra oración? Buscamos en Dios a alguien que nos saque la cruz, alguien que nos sane físicamente. Solamente eso, buscamos la prosperidad solamente. ¿Es esa la oración que nos enseña la Iglesia? Pero si nosotros vamos a ver un poco la vida de tantísimos santos que han vivido llagados, que han terminado con enfermedades muy graves, que han sufrido no solamente las llagas físicas, sino las llagas también de las enfermedades, y no por eso fueron menos amados por el Señor, sino que al contrario, con la enfermedad se han santificado, por la enfermedad, abrazando la cruz, en ellos se han santificado. Entonces, para ir identificando esos focos, digámoslo así, focos de infección en la vida de la Iglesia, tenemos que ir y chequear en lo que es la enseñanza de la Iglesia, en su catecismo, en su magisterio perenne. Vamos a ir con Diego, que tiene mucho para decirnos. Gracias. Bien, un aspecto de este fenómeno del protestantismo en el 1500,
Bueno, yo tengo un sacerdote que me agrada mucho como habla, ya falleció hace unos años, mucho que debe conocer, Padre Lori. Como él sabía decir, con su manera no fuerte española, católico ignorante, futuro protestante. Suena chocante, pido disculpas si ofende a alguien, pero es como él está diciendo una verdad, y la verdad a veces duele, y a veces cuando si estás con un alcohólico tenés que decirle que está mal lo que está haciendo, no podés festejar el error, y es un acto de misericordia, una obra de misericordia. Corregir al que erra, ¿no? Corregir al que erra. Otro santo, San Ignacio de Loyola, corregía que no llame nadie evangelista a un protestante, porque nada tiene que ver con el evangelio y porque son herejes. Y ahí hereje de nuevo otra palabra que suena que lo estoy tirando a una hoguera o algo por el estilo. Y la palabra herejía viene de la palabra error. Estamos corrigiendo un error. Cuando uno corrige un error es para un bien mayor. Que no se tome como una agresión o un desprecio a las personas protestantes. Es una invitación, como decía al principio, a profundizar. Hay una persona, corregime si digo mal el nombre, John Henry Newman. Sí. Cardenal Newman. Cardenal Newman. Él era protestante, empezó a estudiar la Biblia, empezó a estudiar la historia y se termina convirtiendo. Fue sacerdote y terminó siendo un cardenal y un santo, canonizado por la Iglesia. O sea, que una persona protestante que se sumerge en la historia, en la historia, en los primeros cristianos, en los padres de la Iglesia, en los santos. Yo hace rato que vengo tratando de seguir a Jesús, ¿no? Buscarlo, lo vengo buscando siempre. Y no me canso de sorprenderme y aparecen cosas siempre nuevas de la historia de los santos, de la liturgia, de la riqueza que tenemos, es impresionante. Y no la aprovechamos. Para que no me tilden de ortodoxo o algo por el estilo, les comento, más de uno ya lo debe conocer, un cuento de Menapace, que no es nada. El cóndor y la pavada, lo que se llamaba, es morir en la pavada. Era un tipo que encuentra un huevo de cóndor, lo lleva a su casa, lo deja en el gallinero con los pavos, y bueno, va creciendo y aprende a comer lombriz, y en un momento mira para arriba, ve a los cóndores de sus hermanos que están volando, se siente atraído. Y no sé, creo que uno de los pavos le dice que no se crea que es gran cosa y queda ahí con los pavos. ¿A qué va esto? Que somos enanos en hombro de gigantes y estamos envidiando a los enanos que están allá abajo. Nos olvidamos de dónde estamos parados. No tomamos conciencia de que tenemos la presencia real de nuestro Señor que acá me está ayudando. La historia de los santos, los sacramentos, no le damos el valor, no conocemos el valor, por eso acá Jesús recién nos marcaba lo del catecismo, y es muy, muy importante. Desconocemos nuestra identidad, y eso lo podemos trasladar con este tema de la leyenda negra, Malvinas. Nos están planteando los chicos de la guerra, que pobrecito, 18 años, que tenían hambre, y eran héroes que dieron su vida para que nosotros pudiéramos tener nuestra patria entera.
dieron su vida por nosotros. Otro silenciamiento que también puede dar para otra charla es la parte religiosa de las Malvinas, lo que se vivió con la Virgen de Luján, lo que vivieron los sacerdotes que estuvieron allá en plena guerra. Todo eso está silenciado, eso no pasó. Sí, las películas y eso que muestran solamente una cara de la moneda. Bueno, dicho sea de paso, ya que Diego mencionó el aspecto religioso en la guerra de Malvinas, que no fue un aspecto anecdótico o de relleno, sino que fue fundamental en la resistencia y la defensa de la soberanía argentina sobre las islas, al punto de que los mismos pilotos británicos terminaban reconociendo la valentía y el heroísmo con el que se lanzaban a la batalla los soldados, luego de haber sido confesados y comulgados. Entonces, en este sentido, no es la matriz católica del argentino, no es algo accidental, sino que es justamente constitutivo de nuestra identidad nacional. Y como un dato anecdótico, uno de los capellanes, el sacerdote Vicente Martins, que tiene un libro llamado Dios en las trincheras, un libro hecho a partir de las crónicas que él fue escribiendo durante esos días en Malvinas. Dentro de poco van a sacar un documental basado en ese propio libro. Como llegando un poco buscando ya orientarnos hacia la terapéutica de la protestantización dentro de la Iglesia y también de la sociedad, para revertir los efectos nocivos. Estaría bueno que leamos algunas de las tesis, algunos de esos errores que Martín Lutero fue soltando, que sus discípulos fueron recogiendo y haciendo fructificar frutos amargos de desunión, de destrucción, y que hoy en día están dispersos en la sociedad, asumidos más o menos como moneda corriente, como que eso es lo normal, lo que debe ser. Así que bueno, le vamos a pedir a Diego que vaya leyendo alguna. Nos dice este autor que mencionábamos antes, Guillermo Gallardo, dice: no se acertará con la solución adecuada si no se entiende bien el carácter de los errores que vician el pensamiento contemporáneo, dentro y fuera de la Iglesia. O sea, no vamos a encontrar nunca la salida si no entendemos la profundidad del carácter de los errores, de las herejías, los errores. Y mencionamos, o sea, no maliciosamente, sino mencionamos el hecho de que se tratan de herejías y no de simples puntos de vista, simple parecer. ¿Por qué? Porque hoy estamos en el dominio del relativismo, en la era del relativismo, en el imperio, o la dictadura del relativismo, como lo llamaba el difunto Papa Benedicto XVI. El imperio del relativismo. Y entonces, en ese imperio del relativismo, donde todo es aceptable, menos la verdad, corresponde que la verdad sea dicha y sea defendida. La justificación por la sola fe, proposición que implica la negación del valor meritorio de las obras humanas. Esta incapacidad del hombre para obrar el bien, aún con la gracia divina, proviene de que, según el innovador, el pecado original ha corrompido para siempre irremediablemente la naturaleza humana, de modo que el hombre carece de libre albedrío, como consecuencia de lo cual se llega a la afirmación de la predestinación eterna para la salvación y la condenación. La negación del libre albedrío
y la inutilidad de las obras plantean una serie de problemas acerca de ¿para qué entonces la ley y los mandamientos? No puede extrañar que quien adopta tal posición se deslice hacia él, hacia el subjetivismo moral. ¿Es bueno o malo lo que a mí me parece que es bueno o malo? Por apartarse de la enseñanza tradicional de la Iglesia, su posición exige la libre interpretación de las Escrituras, en las cuales, según él se contiene toda la revelación. Pues es indispensable negar que la Iglesia haya guardado memoria viva en su seno de otras verdades diferentes o aclaratorias. Es natural, por tanto, que se niegue la autoridad de la Iglesia, vinculada con ese repudio a la jerarquía de la Iglesia, es su afirmación del sacerdocio común a todos los fieles, sin distinguirlo del sacerdocio ministerial. En cuanto a los sacramentos. En cuanto a los sacramentos, se multiplican los errores. En efecto, solo se admite el bautismo y la Eucaristía y penitencia solo en parte. Al bautismo no lo considera necesario para la salvación. De ahí que su proclamada necesidad de fe para la eficacia de los sacramentos vendrá a la actitud de las diversas sectas que rechazan el bautismo de niños. Acerca de la Eucaristía, cuántas reticencias, contradicciones y confusiones. Asimismo, niega la transubstanciación. De ninguna manera admite que perdure la presencia del Señor sacramentado después del acto cultural de la cena eucarística. Niega que la misa sea un verdadero sacrificio, sino que la proclamación solo de la participación de una misma mesa. Queda aún por recordar la negación del carácter sacramental del matrimonio, del orden sagrado, de la confirmación, de la unción de los enfermos. Bueno, este compendio de herejías que tenemos acá nacen justamente de esta máxima que también Descartes plantea de pienso luego existo. Todo depende de mi pensamiento, de la existencia. El relativismo. Yo interpreto la Sagrada Escritura como a mí me parece, y a él como a él le parece, y al otro. Si vamos al hoy, ¿cuántas veces una persona lee la palabra, abre en el medio y dice, bueno, a mí me dice tal cosa? Sucede en las parroquias. ¿Y cómo sabemos que eso fue inspirado por el Espíritu Santo? ¿O fue de la misma persona? Para esto, yo recomiendo vivamente, primero, lo que dijimos al principio, qué es lo que enseña la Iglesia, qué es lo que dijeron los padres de la Iglesia, qué es lo que dijeron los santos. Si lo que me está inspirando va en línea con eso, con lo que enseñó la Iglesia durante 2000 años, bien. Ahora, si contradicen algo, no es del Espíritu Santo. En esta época de la Revolución se armó la contrarrevolución, que no fue atacar al protestantismo, sino que fue reafirmarse en sus propias raíces. Y tenemos el ejemplo de San Ignacio de Loyola con los ejercicios espirituales. Hace poco canonizada Mamá Tula, también con la espiritualidad jesuita. ¿Y por qué los pongo de ejemplo o los remarco? Y un poco uniendo todo esto con el tema de la patria, Dios nos está queriendo decir algo a través del Papa Francisco, que canonizó a Mamá Tula, canonizó a San Héctor Valdivieso, otro santo argentino. Cuidado con los seminarios, cuidado con lo que aprendemos. Y esta persona, Mamá Tula, que hereda la espiritualidad de San Ignacio, es otro ejemplo de silenciamiento. Tenemos a una equivalente, no digo de la talla, porque es muy grande Santa Teresa de Ávila, pero pega en el palo. Y
Belgrano hizo los ejercicios espirituales en la casa que ella predicaba. Ella no los predicaba, ella nos daba los ejercicios que predicaban sacerdotes, que ella trataba de conseguir 8 veces los ejercicios espirituales. Y muchos Creo que dentro de poco vamos a estar celebrando el Día de la Bandera, la semana que viene, en honor a su creador, Manuel Belgrano. O sea que volvemos sobre lo mismo, no es accidental unir el amor a la patria con el amor a la religión, la verdadera religión. Sí, San Juan Pablo II tenía una frase: nadie puede amar la patria del cielo si no ama a su patria en la tierra. Y en nuestro caso particular podemos ver una mirada desde lo alto. Dijimos la peste negra, los otomanos, la reforma, mal llamada reforma, pero a la vez se da una contrarrevolución, un afirmamiento de los valores cristianos, un aspecto que en esto no figura, pero que el protestantismo pasa por alto y es llevarse por delante un edificio. La mirada que tenemos de iglesia, ¿cuál es? Mi parroquia, el Papa Francisco, mucho más que eso es. La iglesia, primero que somos todos los bautizados, eso podemos aceptar y es bastante común escuchar, pero la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo, Él es el que nos lleva. El protestantismo se abre, se separa, por eso es una secta, se separa de la vida. No acepta la enseñanza ni de los primeros cristianos, ni de los padres de la iglesia, ni del dogma católico, no acepta los sacramentos. Entonces, no tiene esa mirada de cuerpo místico, de lo que nosotros le vamos a dejar a los que vienen después y lo que heredamos. Es muy importante esta mirada para sabernos si somos parte de esto o no. Muchas veces podemos venir a una parroquia, pero no conocemos el catecismo, no conocemos los padres de la iglesia, no conocemos nada. Y nos va llevando porque el padre es bueno y me está enseñando esto. Pero tenemos que tener esa actitud de conocer la vida de los santos, la vida de los padres de la iglesia, el catecismo. Diego, para que, sí. Fíjate a qué punto el protestantismo termina reconociendo la verdad de lo que tan obstinadamente niegan, que comenzando por el cardenal Newman, siguiendo por Chesterton, que lo mencionamos. 88 años de su muerte hoy. De Chesterton, sí. Mirá, para celebrar, realmente para celebrar. Eso no. Y hay mucha gente de nuestra actualidad que han pasado por distintas denominaciones protestantes, lo que, como se decía, recién mencionaba Diego, del evangelismo, mal llamado evangelismo, que dicho sea de paso también San Ignacio de Loyola decía, habría que cobrarle una multa, tendrían que pagar a aquellos que en vez de llamarlos herejes los llaman evangélicos. Entonces, volviendo, ¿a qué punto reconocen la verdad de aquellos que obstinadamente están negando? Que muchos de ellos, muchísimos, terminan volviendo al seno de la Iglesia, a la unidad de la Iglesia, aquello que decía Cristo en el Evangelio, que todos sean uno para que el mundo crea, justamente por el estudio, por el reconocimiento de la historia, por el reconocimiento de la liturgia. Aquellos que ellos querían hacer puentear, lo terminan reconociendo y con corazón sincero, reconociendo la verdad de la autenticidad de la Iglesia Católica como la Iglesia verdadera. Bien, Lutero y digamos el protestantismo en general separa la división que generalmente la da el enemigo, lo racional de la fe. Entonces, yo la fe, yo creo y con eso me salvo.
Nosotros tenemos, por ejemplo, otra vez San Juan Pablo II, fe y razón. Lo que plantea la Iglesia no va contra la razón, sino que va en el mismo sentido que la razón, no la contradice. El protestantismo pasa de separar la fe de la razón a después terminar, ya llegando a los tiempos modernos, al racionalismo. Entonces se pasa de un extremo al otro y se van dando también la Ilustración, la Revolución Francesa, todos los hechos que van pasando históricamente están relacionados e influyen también en la mirada y el pensamiento del ser humano. ¿Cómo se ve reflejado esto del protestantismo en nosotros? Eso también era un planteo que queríamos definir. Bueno, un poco estuvimos hablando. La liturgia, por ejemplo. Se da una situación bastante, digamos que progresiva, pero a partir del Concilio Vaticano II como que se profundiza. Aclaro que no estoy en contra del Concilio Vaticano II, porque enseguida ponemos una etiqueta o la otra. Solamente veo síntomas y los planteo y cada uno verá, ¿no? Cuando se plantea la misa Novus Ordo, se convocó a protestantes también para asesorar. Como veedores, sí, pero habría que ver y plantearse hasta qué punto nos está influyendo eso. Una de las características que hablaban acá es que hay tanta variedad de protestantes que, bueno, esto fue bastante general, pero ellos, por ejemplo, creen que Cristo está presente, algunos, mientras dura la misa. Cuando lo guardan en el sagrario, qué sé yo, ahí ya no. O sea que la presencia de Él depende de nosotros. La cena, la Santa Cena, es una reunión del hombre, de la comunidad. Entonces la misa la hace la comunidad. Nosotros no. El Padre Guillermo, cuando está solo, celebra misa solo. Tiene que celebrar una misa todos los días. No depende de si hay mucha gente o poca. Lo vemos, por ejemplo, cuando queremos hacer un show en la misa para atraer a la gente y entonces ponemos globos, ponemos qué sé yo. El centro es Cristo, no somos nosotros, ni siquiera el sacerdote. El sacerdote actúa en persona Christi durante la misa, eso es verdad. Pero el centro es Cristo. Si vemos también, pues estamos muy acostumbrados a ver solamente delante de la nariz. Si vemos un poco para atrás, confesionarios, no encontramos en casi ninguna parroquia salvo imágenes de los santos, también. El tema de la Eucaristía es lo primero que ataca Lutero hace 500 años atrás, y también es un tema muy importante, es lo más importante, es nuestro Señor, el eje de nuestra fe. La Eucaristía, antes de la misa de tu sordo, se llama así, sí. No es de espalda al pueblo, es que todos, el sacerdote y el pueblo, están de frente a Cristo. Es otra concepción. Y ahí tenemos otro juego de palabras, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, cambiando el sentido de las palabras, poniendo palabras distintas, qué sé yo, que confunden y sacan el centro de lo que realmente es. Permitime decir, Diego, en este sentido, que lo que se ha ido borrando, desfigurando o olvidando es el carácter sacrificial de la Santa Misa. Fíjate la hermosura, la belleza de la pedagogía litúrgica en la Misa Vetus Ordo, ad Orientem. Cuando vamos a una iglesia, cualquier iglesia antigua, vemos los altares laterales e incluso algún altar en la nave central. Tenés el sagrario o tabernáculo con la cruz, el altar de piedra, de mármol, pegado debajo,
y al sacerdote no le queda otro lugar que situarse delante del altar frente al tabernáculo. Entonces, la unidad pedagógica que hay, la cruz, el tabernáculo, el altar, el sacerdote. Cristo que se hace presente en un sacrificio incruento para perpetuar la salvación a nuestros tiempos. Y si bien se rezaba en latín y sabían más o menos, porque también tenemos que desengañarlo de esto, de que no es que la gente antes no entendía latín, entendería un poco más o un poco menos. Muchas veces nosotros hoy hablando en castellano no nos entiende lo que queremos decir. Entonces la paradoja se volvería a repetir. Sin embargo, la gente entendía y la pedagogía en los gestos, en la liturgia, en la arquitectura, la manera de ordenar, eso enseñaba mucho y eso la gente lo entendía. Entonces se ha ido pasando del carácter sacrificial de la misa a un carácter de convite, de cena. Y eso es lo que el protestantismo ha ido haciendo, infusionando también las venas de la Iglesia Católica. Lo del sacerdocio, la indistinción entre el sacerdocio común de los fieles, dado por el bautismo, del sacerdocio ministerial, sacramental, dado por el orden sagrado al sacerdote. Entonces, esto de que, todos celebramos, ¿no? Es el sacerdote en persona de Cristo, nosotros le acompañamos en ese sacrificio. Y como eso, hay otras cuestiones más para ir. Eso mismo. Sobre eso mismo, si miramos en el tiempo, tenemos que primero teníamos la Eucaristía en el centro. Hoy por hoy, en la mayoría de las parroquias tenés el sagrario en un costado, con, digamos, el motivo es porque como es un lugar turístico y le sacan fotos, entonces es el lugar más reservado por la oración. No, el templo es reservado por la oración. Es el templo del Espíritu Santo, es donde está Cristo, es el lugar de oración, de silencio, de recogimiento. No es un salón y a Jesús lo ponemos en un rincón para que quiera rezar. Otra vez el centro del hombre y Cristo en un costado. La comunión que se da en la mano o que se da en la boca o de rodillas. La Iglesia lo permite, no es pecado, ponele. Ahora, como él decía, la pedagogía. No es lo mismo ver a una persona que la reciba dignamente, de rodillas, con devoción, que se retira a rezar con Cristo, que hace una acción de gracia, no es lo mismo a una persona que la recibe con una chiquita de mano, que se presta a sacrilegio, que se presta a robo de la Eucaristía, que se presta a accidentes que se caen en el suelo. A partir de esto del protestantismo, si nos vemos también desde lejos, empiezan a suceder, y cada vez sucede más seguido, milagro eucarístico. Está diciendo, estoy ahí, o sea, enterate. La hostia está sangrando, pero ya pasaba el anciano, o sea que él ya podía saberlo también. Con respecto a esto de los milagros eucarísticos, tenemos un milagro eucarístico acá en Buenos Aires impresionante. Hace poco tuvimos una reunión en la parroquia nosotros. Investigar eso. Bueno, ahora estamos por canonizar a Carlos Acutis. No es porque usaba jeans zapatilla, es porque él a su corta edad ya difundía la presencia de Cristo a través de exposiciones de los milagros que él hacía en distintas parroquias, y aparte de por la web, ¿no? Pero nos quedamos con el jean y la zapatilla y no nos quedamos con que nos está diciendo que Cristo está presente ahí. Entonces, la devoción a la Eucaristía, al templo, al sacerdote. Recién la figura del sacerdote decía acá Jesús. Hay sacerdotes que tienen que decir, es el cura, si no, no te enterás. Va vestido de albañil o de cualquier otra cosa, o de ejecutivo, qué sé yo, o de que va. No estoy hablando de cosas que invento, de cosas que vi.
bajo Atene. No está mal que jueguen Atene, pero como que no cierra. Entonces, ¿qué diferencia hay? Eso es una linda pregunta para hacerse. ¿Qué diferencia hay entre mi fe y la del protestante? ¿Qué voy a hacer yo acá en el templo con la guitarra eléctrica y la batería? Distinto del balcón que abrieron otro templo protestante. ¿Cuál es lo que me hace distinto? La presencia de Cristo es lo que nos hace distinto. Así que es un poco hasta qué punto nos afecta. Con el tema del Concilio Vaticano II tenemos también muchas leyendas. Está lo que dice el Concilio Vaticano II, que hay cosas muy lindas, muy buenas, y cosas que se podrían ver o se podrían interpretar de una manera o de otra, que ese es el gran problema de la ambigüedad al hablar. No decir lo blanco blanco y lo negro negro, sino que puede ser un gris, qué sé yo, y ahí dejar que entre cualquiera. Sí. Sobre eso hay que recordar, no es tanto aclarar, sino recordar lo que ya fue dicho en su momento. El Concilio Vaticano II ya en el siglo pasado no es un concilio dogmático donde la Iglesia se expide, vierte alguna definición, aclaración sobre dogmas de fe y moral, sino un concilio pastoral. No es un concilio dogmático, sino un concilio pastoral. Por el contrario, el Concilio de Trento, que es el sucedido tras la Revolución Protestante, ahí sí hubo un concilio dogmático. Ese sí fue un concilio dogmático. Entonces, como antes mencionó Diego, la mal llamada contrarreforma, que es la contrarrevolución, que ha traído a la Iglesia tantos santos, San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, un ejército inmenso de soldados para Cristo. Entonces, en ese concilio sí se han definido, por ejemplo, los libros canónicos de las Sagradas Escrituras, se han definido cuestiones teológicas que por las dudas planteadas por Martín Lutero, se vio la necesidad de precisar, hacer esas definiciones teológicas. El Concilio de Trento sí fue un concilio dogmático que a todo aquel que se precie de ser católico, cristiano católico, nos exige el obsequio de la fe, el asentimiento de la fe. Estuvimos viendo hasta ahora la difusión del protestantismo, algunos focos expresos del protestantismo dentro de la Iglesia Católica. Mencionemos algunos también fuera de la Iglesia Católica, como bien nos decía Guillermo Gallardo, extraído de este libro que mencionábamos anteriormente. La filosofía no se vio libre de la influencia del protestantismo, del racionalismo, más tarde del existencialismo, la Revolución Francesa. Tenemos que procurar desenmascarar ese romanticismo que se vive colegios católicos, instituciones educativas católicas, se enseña con cierto romanticismo, se está analizando la Revolución Francesa como un atrevimiento de igualdad, de libertad, de bonanza, de fraternidad. Que el lema completo era igualdad, fraternidad, libertad o muerte para que no pensase igual. Y eso le costó la cabeza a más de uno de los padres de la revolución. Y esto no es invento nuestro, no es una refutación al protestantismo porque sí. Miren, Antonio Gramsci, italiano, comunista italiano, vivió, vamos a situarlo, cerca de mediados del 1900, él quiso instalar la revolución comunista al estilo ruso en su Italia natal.
terminó en prisión, porque se dio cuenta que por la violencia no lo podía instalar. Entonces, tipo muy inteligente, dentro de la prisión se dedicó a estudiar la forma en instalar la revolución comunista, recordémonos esto que decíamos al principio, el primer revolucionario es Satanás, non serve, no voy a servir, no te voy a servir Dios. Entonces, el comunismo como un eco histórico de esa revolución primigenia, ¿cómo instalarlo en Italia y en Occidente de manera, a través de la forma cultural? Y él mismo reconoce como antecesores, como predecesores de la propia revolución comunista a Lutero, al padre de la revolución francesa. Entonces, con eso nos da, digamos, con la misma observación de Antonio Gramsci, vemos cuál es el talante, cuál es la profundidad y la continuidad que hay entre la revolución protestante que trajo, repitámoslo de nuevo, trajo la desunión, la desintegración espiritual, cultural, política de Europa y las consecuentes revoluciones, la francesa con el iluminismo y después la revolución comunista, ya con Gramsci instalada de modo cultural, subvertir el orden instalado, el orden cristiano. Y si tiramos un poco más de la cuerda, vamos a ver que hay una continuidad ininterrumpida entre estas revoluciones y la revolución que se está llevando a cabo en nuestros tiempos, conocida como la instalación de la Agenda 2030, dicho por sus propios mentores, se trataría de reemplazar los cimientos cristianos de Occidente por unos cimientos no cristianos. Entonces, hagamos este paralelo, esta parábola. Aquello que surge como una rebeldía contra la autoridad espiritual del Papa, contra la Eucaristía, contra la autoridad de la Iglesia, nos está llevando, al cabo del tiempo, a una subversión de todo vestigio de orden cristiano en la sociedad. El orden familiar constituido por el matrimonio entre varón y mujer, entre una unión estable, permanente y exclusiva entre un varón y una mujer, y la consecuente realización de la familia con los hijos, la propiedad privada, la formación de los sindicatos, las instituciones educativas, la misma forma política republicana, en algún momento fueron, digámoslo así, fueron embebidas de la savia cristiana, de la unidad cristiana, con un sentido sobrenatural. Nos abrieron la mente, el corazón, la cabeza, el espíritu y la vida hacia la trascendencia. Todo lo que hagamos en la tierra tiene ecos de trascendencia en el cielo. Sin embargo, aquella rebeldía del protestantismo nos lo está clausurando. Por esto no estamos queriendo decirle que aquellos que no están dentro de la Iglesia Católica y sin embargo están en alguna denominación cristiana, conscientemente busquen eso, pero en su doctrina, en sus bases, es a lo que nos está llevando la protestantización. El mismo profesor Jordán Bruno Genta advertía esto. El principio del libre examen que instala Lutero, el hombre que se vuelve como un intérprete absoluto de las Sagradas Escrituras, de todo lo que se le presenta en el mundo, este libre examen se fue extendiendo a todos los ámbitos de la vida. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Si el protestantismo trajo una ruptura, nosotros tenemos que procurar la unidad, pero no la unidad como una amalgama, sino la unidad en lo que es en la realidad
la enseñanza de la Iglesia, volver al catecismo. Si el protestantismo trajo el divorcio entre la fe y la razón, nosotros tenemos que volver al consorcio, a reunir el matrimonio entre la fe y la razón. Ciencia y religión no son opuestas, no son antagónicas. Y cuando a los católicos nos digan que estamos en contra de la ciencia, nosotros podríamos bien intencionadamente preguntarle, ¿qué es la ciencia? ¿Qué estás definiendo como ciencia? Guillermo Gallardo termina por decirnos: la lucha se ha de centrar en salvar el catolicismo del peligro de verse invadido por los errores del protestantismo. Salvar el catolicismo de verse invadido por los errores del protestantismo. Cualquiera que haya sufrido un asalto, un robo o una usurpación de algún bien, psicológicamente podrá saber lo que es esto de la invasión. De manera un poco más inmediata, lo sabemos por la invasión, la usurpación de las Islas Malvinas. Entonces continúa: es urgente preservar en la Iglesia el depósito de la fe, no solo para bien de la Iglesia misma, sino porque es la única manera de prestar auxilio a los que están fuera de ella y a toda la cultura de Occidente edificada sobre ella. Fíjense entonces, veamos qué tremendo servicio estaríamos haciendo a toda la humanidad en estos tiempos en donde se nos propone ser amplios, plurales, fraternales. El mejor gesto de fraternidad bajo la paternidad de Dios, primera persona de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, entonces va a ser preservar la integridad de la fe católica. ¿Y qué debemos hacer para ello? Volver a las fuentes. Sí, volver a las fuentes, justamente lo que se tapa o se trata de poner en la oscuridad de la Edad Media. Tenemos las devociones del Via Crucis, Santo Rosario, el Escapulario, la fiesta del Corpus Christi. El hecho de arrodillarse ante la Eucaristía y la consagración también surge a través, por consecuencia de una herejía, y los mismos fieles empezaron a hacer eso y ahí quedó eso plasmado en la liturgia. Tenemos a los doctores de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, tenemos Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, que son gente que han visto el problema de la Iglesia y lo han transformado, pero desde adentro. Ellos sí han reformado. Y un último, hay algo que sabe hacer Mandinga, que es dividir. Entonces opone la fe y la razón, o la verdad y la caridad. Si yo tengo caridad, no te tengo que decir la verdad porque te vas a sentir ofendido. Siempre esa dicotomía, esa oposición, esa división. Cuando yo hablaba de la misa tradicional o la Novus Ordo, no estoy en contra del Novus Ordo. El milagro eucarístico se dio en el Novus Ordo. A lo que voy era el Cristo del centro, de la devoción, al corazón de la espiritualidad nuestra. Conocer nuestras raíces. Yo ayudo a veces en la tarea de la escuela de algunos chicos y te hablan de la guerra de los Silvini y no te nombran a Juana de Arco, Santa Juana de Arco. Es como hablar de Cruz Elvana y no hablar de San Martín. Lo que hablamos de la Malvinas, hay un silenciamiento más montuno. Vamos a entrar el letero, bueno, ahora sí, pero hace unos años no la conocían. Tenemos San Francisco Solano, tenemos una historia de gigantes. Nuestro país estuvo en guerra con las tres potencias más importantes que estaban unidas a la vez y los vencimos. Todo eso está todo silenciado, en la escuela del norte lo van a hablar. Conozcamos nuestra identidad y este proceso de la protestantización y contra-revolución que hubo se da también en un momento en que se da el descubrimiento de América. Tenés Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola,
una catarata de santos que se dan en ese momento, que se misionan en América, también eso está ninguneado el tema de la evangelización en América, como lo vimos la otra día. Les recomiendo un libro, se llama Hechos de los Apóstoles de América, que es impresionante. Y toda la fábula de los aztecas y qué sé yo, la naturaleza, toda la zaraza que nos vienen todos los días, ahí se ve bien claro qué es lo que han hecho los misioneros, han sacrificado su vida para evangelizarlos. Así que bueno, la invitación es profundizar, buscar buenas fuentes y amar nuestra identidad, nuestra iglesia. Como para cerrar, decimos esto último y ya hacemos una oración implorando al Espíritu Santo que nos siga asistiendo, porque de última estamos en el cuerpo místico de Cristo que es vivificado por el Espíritu Santo. No sentir vergüenza de nuestra identidad católica, de la historia de nuestra iglesia. Y porque no sentimos vergüenza de quiénes somos, sin ocultar, sin desfigurar los errores humanos que la iglesia ha tenido y tiene a lo largo de los siglos, aún en el siglo actual, tenemos que recuperar el espíritu de reconquista. Reconquistar. América fue conquistada, pero no fue conquistada al estilo de los protestantes, donde se aniquiló a la población nativa, sino que fue conquistada al estilo español, que es ser conquistados para Cristo, instalar el orden cristiano en el orden temporal, en las estructuras temporales. Entonces este es un poco el gran desafío que tenemos como los apóstoles: reconquistar nuestro pueblo, nuestra parroquia, nuestra escuela, nuestra patria, reconquistarlo para Cristo, embebiendo las estructuras temporales con espíritu cristiano, con espíritu católico, y encomendándonos al Espíritu Santo, sobre todo a la Virgen María, que en Lepanto venció la amenaza de los musulmanes y lo sigue haciendo, sigue venciendo a todas las herejías. Por eso esta es una batalla que ya está ganada de antemano. Por eso nos encomendamos a la Virgen nuevamente, encomendamos este ciclo de charlas, esta parroquia que tan generosamente nos abre las puertas para hacer esta evangelización cultural, esta contrarrevolución, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y nos comprometemos para la próxima edición de este ciclo de charlas. Muchas gracias y muy buenas noches.